Hola, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Recerca de la Vall d'Hebron os quiero agradecer y dar la bienvenida a todas y todos vosotros a este seminario online. Como sabéis, nuestra institución siempre se ha caracterizado por ser un instituto con una actividad investigadora muy intensa y también por su compromiso en relación a todos nuestros pacientes y, por supuesto, a la ciudadanía. Parte de ese compromiso es, por supuesto, el poder transmitir todo lo que hacemos a todas y todos vosotros. Es cierto que, dada la situación con la pandemia COVID, la difusión de estas actividades se ha complicado, pero precisamente por eso tuvimos mucho interés en poder poner en marcha esta serie de seminarios online, estos webinars, para que de alguna forma esto no fuera un obstáculo. Es por eso que se decidió inaugurar esta serie de seminarios webinar, en este caso muy centrados en la pandemia COVID. Hoy tenemos un seminario muy interesante por parte del doctor Ricard Ferrer Roca, también sobre COVID, por supuesto. Este va a ser el último seminario que tenemos programado hasta septiembre. A partir de entonces, septiembre 2, retomaremos los seminarios y los haremos como hasta ahora hemos ido haciendo cada semana, uno diferente, combinando los del Instituto de Investigaciones con los de IRISGAT. Os lo digo porque estéis atentos a las redes sociales y a la información que salga en la página web del Instituto, porque se irán anunciando los siguientes, de momento también en el tema de la pandemia. Bien, yo no me voy a extender mucho más. Antes de dejaros en manos del doctor Juan José González, del Servicio de Microbiología, que es quien va a moderar esta sesión, dejadme que os diga que si tenéis interés en hacer preguntas, a la derecha veréis que hay una parte donde pone chat, preguntas, personas, etcétera. Si tenéis interés en hacer preguntas, por favor, hacerlas en la sección de preguntas. Estas preguntas se pueden votar, por lo tanto, cuando lleguemos al final del seminario, las más relevantes serán las que se vean al ponente. En la parte de chat veréis que hay un compendio de instrucciones de cómo hacer esto de una forma pertinente. Por tanto, os dejo en manos del doctor Juan José González para empezar la moderación. Juanjo, cuando gustes. Muy bien, muchas gracias, Simó. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya os hemos comentado, hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al doctor Ricard Ferrer, que, como muchos de vosotros ya sabéis, es actualmente el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital Vall d'Hebron y además es jefe del grupo de investigación en shock, disfunción orgánica y resucitación del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. El doctor Ferrer es actualmente, además, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y a lo largo de estos últimos años también ha sido miembro de diversas juntas directivas, entre las que se encuentra la Sociedad Catalana de Medicina Crítica e Intensiva y también de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. El doctor Ferrer también tiene una importante trayectoria en el ámbito de la sepsis. Ha sido miembro del comité directivo de la Surviving Sepsis Campaign, de la Comisión Asesora del Código Sepsis en Cataluña, y también es patrono de la Fundación del Código Sepsis. Y también ha trabajado intensamente en el ámbito de la investigación a lo largo de estos últimos años, siendo investigador principal o investigador en más de 20 ensayos clínicos relacionados con la sepsis o el shock séptico, la infección nosocomial, el síndrome del distrés respiratorio agudo y entre otros, y como consecuencia de ello es autor de más de 60 artículos relacionados con estos temas. Además, también coordina distintas redes de investigación como la de EduSepsis y también es investigador del CIBER de enfermedades respiratorias. Durante la pandemia, a lo largo de estos últimos meses, el doctor Ferrer ha participado activamente en la coordinación del plan de contingencia ante el incremento de pacientes con COVID-19 que requerían el ingreso en las unidades de cuidados críticos de Cataluña, y también ha sido un asesor importante que ha guiado al Departamento de Salud en la gestión de la atención de este tipo de enfermos en nuestra comunidad.
Y bien, pues tras la presentación vamos a dar paso al doctor Ferrer, que hoy nos va a hablar precisamente sobre esto, sobre cuáles son las principales claves que tenemos que tener para dar respuesta, ¿no?, a la pandemia COVID-19 desde las unidades de críticos. Muchas gracias, doctor Ferrer, y cuando quiera. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Creo que la presentación se ve bien, ¿verdad? Bien, pues lo que ha caracterizado esta pandemia ha sido una situación de incertidumbre. Es decir, que otras catástrofes que hemos tenido que afrontar desde el punto de vista de intensivos, de las UCIs, tenían claramente un inicio y luego una tendencia a la resolución en cuanto a número de pacientes y el alcance de estas catástrofes. Sin embargo, en esta situación de pandemia siempre ha predominado la situación de incertidumbre de hasta cuándo duraría y cuántos pacientes realmente íbamos a tener. La situación en España a día 22 de julio, España sigue estando dentro del top 10, como ven a la izquierda, del top 10 de países en cuanto al número de infectados y en cuanto al número de fallecidos. Sin embargo, pues desde que Ricardo, no sé si me oyes. Sí. Disculpa. ¿Nos puedes poner la presentación en pantalla completa? Porque creo que estamos viendo la presentación en el PowerPoint. Si la pones a pantalla completa, quizá lo podemos ver mejor. Vale, no, es que como estoy a doble pantalla, la he enviado a la otra pantalla. Voy a intentar corregir esto. ¿Es correcto ahora? Ahora sí, está perfecto. Genial, gracias. Vale, pues como veis aquí en la parte izquierda, España siempre ha estado dentro del top 10 de países, tanto por número de infectados como fallecidos. Pero es verdad que desde la extensión de la pandemia al continente americano, pues España pues, ha ido disminuyendo en el ranking y actualmente pues probablemente pues estaremos fuera de estos 10 países a medida que la pandemia avanza en otros países del mundo. Bien, como saben, el día 13 de marzo empezó el estado de alarma en España. Si pueden ver aquí el número de pacientes en cuidados intensivos en Cataluña y en Madrid sumaban ya más de 250 pacientes y, por lo tanto, este confinamiento probablemente empezó un poco tarde teniendo en cuenta la gran cantidad de pacientes que ya había y estos serán uno de los factores organizativos que discutiré en mi presentación. Bien, durante esta fase de confinamiento, que como saben se ha alargado hasta el 21 de junio, pues ha llevado a la expansión completa de los planes de contingencia y ha obligado en determinadas áreas del país a tener un 300% más de camas de UCI, que realmente ha sido un reto organizativo, ¿no? Y verán algunos ejemplos de cómo esto se ha podido llevar a cabo. Bien, aquí tienen, les he enseñado datos de mortalidad en España. Aproximadamente se calcula que hay unos 28.000 fallecidos en España por COVID-19 y aquí tienen las gráficas de mortalidad por cualquier causa en España. Y pueden ver que durante el periodo pandémico la mortalidad por cualquier causa, el exceso de mortalidad por cualquier causa fue de un incremento del 57%, con un incremento de mortalidad de más de 44.000 pacientes, focalizándose sobre todo en el grupo de edad de más de 74 años. Probablemente estos pacientes en muchos casos no fueron atendidos en unidades de cuidados intensivos. Para este subgrupo de población,
el incremento de mortalidad fue del 67% respecto a la mortalidad esperada. Por lo tanto, nuestro país, que tiene unas cifras de mortalidad muy superior a otros países del entorno y con número parecido de infectados, probablemente se explica mayormente por este incremento de mortalidad en la población de edad más avanzada y que probablemente no ha sido candidato a ser atendido en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, esto siempre ha sido una enfermedad muy heterogénea, tanto en cuanto a países y comunidades. Aquí les pongo 2 ejemplos de 2 comunidades, mortalidad otra vez por cualquier causa. En datos del ISCI pueden ver, por ejemplo, Cataluña, el incremento que se produjo durante el periodo pandémico, y otras comunidades como Islas Baleares, pues no se vio este incremento de mortalidad, ¿no? Es decir, que una enfermedad muy heterogénea que ha tensionado los servicios de medicina intensiva de forma muy diferente dependiendo de cada comunidad. Este patrón de aquí, que ven en Cataluña, pues también se ha visto en Madrid, en Castilla-La Mancha y Castilla y León, y este patrón de aquí de menos afectación pues se ha visto en Islas Baleares, en Islas Canarias y en algunas otras áreas del país donde la infección y la gravedad de la infección ha sido inferior, ¿no? También si lo miramos en cuanto a presencia de anticuerpos anti-SARS-2, también ven una gran heterogeneidad, predominando también en Madrid, Castilla-La Mancha, por encima de un 10% de población con anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y otras comunidades con un porcentaje muy inferior. Por lo tanto, una enfermedad muy heterogénea y afectando al sistema sanitario, concretamente a las unidades de cuidados intensivos, de una forma muy heterogénea. Bien, estos gráficos que publica la UPC con mucha frecuencia, son muy ilustrativos. Aquí tienen el promedio de casos secundarios, como partíamos de 4 infectados por cada paciente positivo al principio de la pandemia y cómo este promedio fue disminuyendo durante el confinamiento. Sin embargo, durante bastantes semanas se producía un incremento, seguían incrementándose el número de casos activos hasta este punto de aquí, donde ya el promedio de casos secundarios se sitúa por debajo de 1 y entonces empiezan a disminuir la cantidad de casos activos debido a las diferentes curaciones, ¿no? Y llevamos pues varias semanas durante el desconfinamiento moviéndonos dentro de la zona verde, pero acercándonos a la zona naranja, ¿no? Cuando vemos ampliada estos últimos días de aquí, los días que han corrido del mes de julio, pueden ver que en España pues el promedio de casos secundarios pues está acercando a 2 y en paralelo se están incrementando el número de casos activos, todavía una cifra relativamente baja y por lo tanto todavía estamos entre la zona verde y la naranja de 20 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Saben perfectamente que la situación de Barcelona no es la del país. Barcelona ya ha superado estos 20 por 100.000. La tasa, el promedio de casos secundarios está alrededor de 2. En Lleida llegó a 2, ha bajado un pelín, pero sí que el número de casos activos por 100.000 habitantes está por encima de 350, ¿no? Una situación muy preocupante y, sin embargo, pues el área de Madrid, la RO se mantiene alrededor de 1 y los casos activos se van incrementando, pero de momento también se mantienen por debajo de 20. Es decir, que desde que hemos desconfinado, la enfermedad ha vuelto a aparecer, claramente en algunas zonas como Lleida, también en el área de Barcelona, y esto ha hecho pues que los casos en el hospital se vayan incrementando y asimismo también los casos de las unidades de cuidados intensivos. Ahora tenemos en Cataluña alrededor de 57 casos en las unidades de cuidados intensivos, 3 de ellos en nuestro hospital. Bien, esta situación tan heterogénea, ¿qué lo explica, ¿no? Ya he mencionado que la mortalidad probablemente se explica, la mortalidad especialmente importante en España se explica por el porcentaje de población anciana, tanto en España como en Italia, por ejemplo. También hay aspectos organizativos muy llamativos, ¿no? Es decir, que seguramente si siguen las noticias pueden ver que esta enfermedad, el aspecto organizativo, si se confina, si no se confina, cuándo se confina y de la manera que se hace el confinamiento, si es un confinamiento solo perimetral o es un confinamiento total, explica pues parte de la epidemiología. Y también hablando de la mortalidad, pues saben que ha habido un gran impacto sobre las residencias y, por lo tanto, el manejo de cómo se han manejado las residencias de ancianos también ha tenido un impacto sobre esta heterogeneidad.
¿no? Y luego la capacidad del sistema, ¿no? Es decir, cuántas UCIs tiene el sistema y si es capaz de soportar estos grandes incrementos de demanda, ¿no? Y finalmente, la respuesta sanitaria a la crisis en forma de gobernanza. ¿Quién hace qué y qué capacidad ejecutiva se tiene para la toma de decisiones y cómo participan los clínicos de esta toma de decisiones, ¿no? Han visto, pues, con el estado de alarma en España que la gobernanza o la toma de decisiones se ha ido desplazando al gobierno central, luego a las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la forma en que se toman las decisiones y quién toma las decisiones también tiene un impacto sanitario importante, ¿no? Bien, aquí tienen el impacto de las residencias, otra vez una distribución muy heterogénea. La mayoría de estos pacientes, como digo, no han sido candidatos a ser atendidos en unidades de cuidados intensivos porque debido a su edad avanzada, sus comorbilidades, su estado funcional, en muchos casos el paciente no tenía recuperabilidad, algunos de ellos sí y han sido atendidos, pero muchos de ellos no, ¿no? En general, el 51% de las muertes en España se explican solo con las residencias, pero esto es muy variable con algunas comunidades, por ejemplo, Castilla y León o Aragón, el 74% de la mortalidad proviene directamente de las residencias. Por lo tanto, una acción muy decidida sobre las residencias podría tener un impacto muy importante sobre la mortalidad. También hablaba del confinamiento, de cómo se había hecho el confinamiento. El confinamiento en España funcionó muy bien en cuanto a control de la epidemia. Aquí tienen los datos que publica Google, Facebook también lo hace y mientras dure la pandemia van a seguir estas publicaciones diarias y pueden ver que Google nos ubicaba un 80% menos en tiendas y ocio durante la pandemia, un 80% menos en estaciones de transporte durante la pandemia, un 70% menos en lugar de trabajo durante la pandemia y también un 80% en parques y jardines y en zonas residenciales hasta un 40% más. Bien, esto se ha ido revirtiendo a medida que se ha ido desconfinando y en los datos más recientes, en Cataluña, donde hay un confinamiento parcial, pues de momento los datos más recientes, que son a fecha de 17 de julio, todavía no reflejan este confinamiento parcial. No se ve un impacto en los últimos días en la ubicación, en nuestra ubicación, tanto en tiendas como en parques, como en zonas residenciales. Sigue de una manera estable. Veremos en los próximos días este confinamiento parcial si cambia nuestra ubicación y da alguna señal de que realmente este confinamiento se está produciendo. Otro factor que quería destacar es la disponibilidad de camas de UCI, ¿no? En España tenemos alrededor de 9 camas por 100.000 habitantes. En otros países del mundo tienen, como Alemania o Estados Unidos, alrededor de 30 camas por 100.000 habitantes. Esto solo no explica diferentes resultados porque pueden ver que la mortalidad entre Estados Unidos y Alemania es completamente diferente a pesar de tener las mismas camas de UCI, pero sí que la puede explicar en parte. Es decir, que no tener capacidad para atender un pico de demanda pues puede explicar parte de la mortalidad, ¿no? Bien, con estas 9 camas por 100.000 habitantes, lógicamente, durante el incremento de demanda por la pandemia, las unidades de cuidados intensivos se tuvieron que expandir. Estos son datos de Cataluña y pueden ver pues, que durante bastantes semanas estuvieron abiertas cerca de 2.000 camas de UCI cuando partíamos de 600. Por lo tanto, es más de un 300% de ampliación. No todas fueron necesarias estar ocupadas, pero hasta 1.600 camas de ocupación sí que se llegó, ¿no? Entonces, bien, esta expansión, cómo se hace, qué profesionales atienden, pues tiene un impacto, ¿no? Y si bajamos un poquito más el foco, pues nos vamos a Vall d'Hebron. Vall d'Hebron tiene una UCI de 56 camas. Empezó a atender un paciente al día de forma alterna y a principios del mes de marzo y luego el número se fue incrementando hasta atender durante el pico de la pandemia pues 24 casos diarios durante 2 o 3 días y luego un progresivo descenso. El número de pacientes ingresados hizo un pico durante la primera semana del mes de abril, segunda semana del mes de abril, con 170 pacientes ingresados. Recuerdo que partíamos de 56 camas, por lo tanto,
hubo que triplicar el número de camas de intensivos activas y ya está 200 camas que estaban listas para ser ocupadas. Luego hay un porcentaje de pacientes que no solo necesitan la cama de UCI y la ventilación mecánica, sino que necesitan una terapia con ECMO. Llegamos a tener 9 pacientes al mismo tiempo la terapia con ECMO, que es la terapia más compleja que administramos en las unidades de cuidados intensivos, y aquí éramos centro de referencia del territorio, ¿no? Por lo tanto, esto fue un reto organizativo, logístico, sanitario, médico, para poder atender a este gran incremento de la demanda, ¿no? Hemos de decir que con muy buenos resultados, porque en este análisis que veníamos haciendo durante la pandemia, pues la mortalidad, especialmente en el grupo de menos de 60 años, pues fue alrededor del 3%. Por lo tanto, a pesar de que los pacientes estaban gravísimos, ingresaban a la unidad de cuidados intensivos, necesitaban ventilación mecánica o ECMO, pues finalmente, sí, el hecho de poder acceder al recurso y darles el tratamiento de soporte, pues salvó la vida de centenares de pacientes. Los pacientes por encima de 60 años sí que se ve porcentajes de mortalidad pues más altos, alrededor del 25% y hasta el 50% en la población de más de 70 años. Bien, esta expansión de las unidades se hizo a unidades fácilmente modificables. Esto es una sala de hemodiálisis donde con un equipamiento y un pequeño cambio en la instalación se pudo trabajar como una unidad de cuidados intensivos. La ventaja también es que estas unidades eran espacios diáfanos, por lo tanto, el equipamiento con EPIs se podía mantener siempre que estuvieras dentro y retirártelo cuando estabas fuera, y a diferencia de los boxes individuales donde tienes que equiparte para ver a cada paciente. Esto lo hacía mucho más eficiente, reducía mucho el consumo de EPIs, que como saben estaba muy tensionado. En paralelo fuimos ocupando otros espacios, estos ya mucho más transitorios, donde se construyeron, donde se equiparon con instalaciones, porque no había ninguna instalación en estos espacios, ¿no? Bibliotecas, gimnasios, salas de formación, donde, como pueden ver, las mangueras de gases medicinales van vistas y el equipamiento pues es equipamiento de último recurso, ¿no? Y estos son este tipo de unidades que tuvimos. En total tuvimos hasta 13 unidades en diferentes áreas del hospital, distribuidas en los 3 hospitales que tiene Vall d'Hebron, tanto en el Hospital General como en el Hospital de Traumatología como en el Hospital Materno-Infantil. Y, como digo, pues alrededor de 200 camas preparadas para funcionar, ¿no? Bien, ¿cómo se equipan estas camas en una situación de emergencia? Pues, obviamente, los respiradores de intensivos fueron insuficientes y hubo que utilizar torres de anestesia que habitualmente se utilizan en los quirófanos y tienen un circuito cerrado muy diferente de un respirador de intensivos, pero con ciertas adaptaciones se puede adaptar. No es un ventilador óptimo, pero se puede utilizar. Ventiladores de ventilación mecánica no invasiva o incluso ventiladores domiciliarios se adaptaron para poder utilizarse como ventiladores de ventilación mecánica invasiva. Incluso pues todos los ventiladores de transporte sanitario también se prepararon para atender pacientes. Y en esta foto de Cataluña, aquí tenemos el porcentaje en Semana Santa. Esto recuerdo que preparé esta gráfica en Semana Santa, que tuve que analizar los respiradores que tenía cada hospital de Cataluña, y había algunos pues que menos del 30% de sus pacientes estaban ventilados con un respirador adecuado. El resto tenían ventiladores subóptimos. Otra vez, mucha heterogeneidad, con algunos centros que incluso tenían más respiradores que pacientes, mientras que otros estaban pues muy deficitarios, ¿no? Probablemente conocieron durante la epidemia la génesis de estos prototipos de ventilador. No dejan de ser unos embús mecanizados, es decir, un pistón que hincha y deshincha un embú, y también aquí una prensa que hincha y deshincha un embú, con ciertos mecanismos de monitorización que permiten controlar el volumen y el flujo que se entrega al paciente. Bien, estos prototipos, pues finalmente, al menos aquí en Vall d'Hebron, no tuvieron que ser utilizados porque se quedaron solo como backups o para uso compasivo en algunos casos, ¿no? Y en cuanto a la ECMO, se organizó con centros de referencia. Nosotros fuimos el principal centro de referencia en Vall d'Hebron. Se nos refirieron todos los casos de Cataluña y se pudieron manejar de una forma muy adecuada, con una mortalidad alrededor del 20%, que para ser los pacientes más graves pues es una mortalidad más que aceptable, y ahora seguimos todavía como centro de referencia para nuevos pacientes.
Otro reto logístico es todo el tema de material fungible y de farmacia. Durante la pandemia, mucho de este material estuvo muy tensionado. Incluso algunos fármacos pues, se rompieron los stocks completamente y obligó a una rotación de fármacos y a una gestión muy responsable de todo el material fungible y las EPIs, ¿no? Concretamente, aparte de las EPIs, pues sets de traqueostomía, kits de broncoscopia, medicación de sedación y relajación muscular, todo esto estuvo. Y, por lo tanto, hemos ido cambiando el concepto de lo que sería un almacén de cuidados intensivos, que partíamos de los conceptos de logística del just in time, es decir, tener stocks pequeños, sin riesgo de que caducaran, sin consumir mucho espacio en las UCIs con stock. Ahora que hemos cambiado el concepto al just in case, es decir, grandes almacenes con material preparado para posibles picos pandémicos, ¿no? Y otra de las claves en cuanto al paciente con COVID ha sido el enfoque territorial, es decir, que los pacientes que venían a Vall d'Hebron pudieran ser atendidos en diferentes dispositivos del territorio, concretamente también en las UCIs que dispone la sanidad privada, ¿no? Y esto, el decreto de alarma y una instrucción de la Generalitat, pues permitió el traslado de estos pacientes al sector privado, que gestionó alrededor del 20% de los ingresos por COVID, siendo pues de gran ayuda, ¿no? Y luego también en cuanto al personal sanitario, pues bueno, tuvimos que en esta expansión de las UCIs, obviamente no podía ser manejado solo con la plantilla de intensivistas, se tuvo que recurrir a equipos mixtos donde bajo el liderazgo de intensivistas pues pudieran trabajar otras especialidades, sobre todo anestesistas, cardiólogos y pediatras, básicamente, pero luego también otros especialistas que habitualmente pues les asignaba tareas mucho más específicas de acorde a su especialidad. Lo mismo con enfermería, de tal manera que se plantean esas estructuras de staff piramidales donde el experto está en el vértice de la pirámide y todo el mundo está empoderado para hacer una actividad superior a la que hace habitualmente en cuanto a complejidad, pero que de esta manera se permite extender los equipos, ¿no? Y quizá esta pandemia también ha sido el primer ejemplo de una situación de crisis realmente coordinada con herramientas virtuales colaborativas, ¿no? Es decir, que es verdad que ya utilizábamos Dropbox, WhatsApp, Zoom, etcétera, pero durante la pandemia, especialmente en Vall d'Hebron, con 13 UCIs, pues el uso de Zoom para coordinar la actividad asistencial de forma diaria con todos los coordinadores y luego en forma de webinars una vez por semana para entrenar a los profesionales ha sido un elemento fundamental. También el Dropbox como una herramienta para compartir documentación, protocolos, etcétera, y los grupos de WhatsApp que son muy dinámicos, ¿no? Realmente estas herramientas de trabajo colaborativo virtuales pues han sido de mucha utilidad. Yo creo que el uso pues ha cambiado y ha habido un cambio de paradigma en cuanto a la forma de coordinar el trabajo asistencial a partir de estas herramientas, ¿no? Este personal sanitario pues ha sido más expuesto al COVID, evidentemente, tienen un factor de riesgo superior a la población general. Recuerdo que el promedio de seropositividad es alrededor del 5% para la población española, también 5,6% creo recordar en Cataluña, pues los estudios que se han hecho en el hospital están alrededor del 9%, es decir, que tienen prácticamente el doble de riesgo de infección por COVID del personal sanitario respecto a la población normal, ¿no? Y, por lo tanto, este trabajo ha sido importante. Cuanto a paciente crítico, ha tenido una mortalidad aproximada alrededor del 25%. Hay aspectos de mortalidad que ya he explicado en relación a aspectos organizativos, pero quiero también entrar en la discusión sobre qué impacto ha tenido el tratamiento, ya sea desde el punto de vista de la carga viral o ya sea desde el punto de vista de la respuesta del huésped a esta infección y si los tratamientos realmente han tenido un papel, ¿no? Esto sería un caso clínico típico de cuidados intensivos, un paciente que ingresó a mediados de marzo con fiebre disnea y confirmación de PCR positiva para SARS-CoV-2. Este paciente ingresó en UCI inicialmente con oxigenoterapia de alto flujo, pero a los pocos días tiene que ser intubado. Intubado con una hipoxemia importante que obliga a cambios a posición prona hasta 3 veces
y 2 episodios de infección respiratoria. Uno primero que tuvo cultivos negativos, pero que el paciente recibió tratamiento antibiótico empírico de corta duración, y otro ya una neumonía necrotizante por Klebsiella aerógenes que complicó mucho la evolución. También saben que es una enfermedad muy vasculítica y muy protrombótica. El paciente también presentó un embolismo pulmonar y tuvo que estar anticoagulado durante bastantes días y tuvo una estancia en UCI pues muy prolongada. Este sería un ejemplo de un paciente joven, 58 años de edad, sin comorbilidades, que sufrió pues infección, neumonía por COVID y un curso tórpido, pero muy frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Pues bien, como digo, el tratamiento básicamente de este tipo de pacientes es el soporte. En este caso no necesito ECMO, pero sí ventilación mecánica prolongada, drogas vasoactivas. No necesito terapias de reemplazo renal, pero sí que un 6-7% de nuestros pacientes han necesitado también tratamiento sustitutivo renal. Y respecto al resto de tratamientos, pues bueno, sabéis que estos pacientes reciben una combinación de antivirales y inmunosupresores. La combinación de antivirales que recibió este paciente probablemente ya no la utilizaríamos ahora, y también comentaríamos el caso de la inmunomodulación. Bien, la carga viral parece que juega un papel importante, al menos estos 2 estudios que revisé hace un tiempo, que asociaban a mayor carga viral, mayor gravedad y mayor necesidad de cuidados intensivos. Pues bien, el uso de antivirales durante el COVID ha sido muy, muy heterogéneo. Aquí tiene una distribución por países, continentes, en cuanto sería el uso de cloroquina, el uso de lopinavir, ritonavir, el uso de ningún antiviral o el uso de remdesivir, y pueden ver que hay una gran heterogeneidad entre los diferentes países. Por lo tanto, han sido medicaciones compasivas que se han utilizado con diferente frecuencia debido a diferentes motivos. Estoy hablando de pacientes de UCI. Esto es una encuesta que pasamos recientemente a unidades de cuidados intensivos y que está pendiente de publicar, está ya aceptado para publicar, ¿no? Diríamos que ahora el antiviral que utilizaríamos sería el remdesivir. Tenemos información muy preliminar de principios del principio de la pandemia, un pequeño estudio observacional de 53 pacientes diciendo que un porcentaje importante mejoraban. Sin embargo, el primer ensayo clínico realizado en China tuvo resultados negativos con 237 pacientes en cuanto a curación y en cuanto a reducción de la carga viral, resultados negativos. Sin embargo, el mismo estudio apuntaba que había pacientes que recibían el mismo tratamiento muy tarde y que cuando se subdividían los pacientes en tratados precozmente y tardíamente, sí que se podía ver una señal en aquellos pacientes que se trataban precozmente. Bien, los datos preliminares del ensayo clínico en el que nosotros hemos participado y hemos reclutado 15 pacientes en este ensayo, son 1.000 pacientes tratados y, como digo, los resultados preliminares apuntan a que remdesivir puede reducir la duración de síntomas, especialmente en aquellos pacientes que reciben oxígeno y no así en aquellos pacientes que ya vemos en la UCI, ¿no? En aquellos pacientes que ya están con oxigenoterapia de alto flujo, con ventilación mecánica o con ECMO. Y esto nos hace pensar que el inicio precoz es un factor muy importante en cuanto al el inicio del remdesivir. Es un fármaco que puede tener un perfil hemodinámico peligroso y, por lo tanto, pacientes con hipotensión grave estarían contraindicados, pero el resto de pacientes podrían recibir la medicación. Y luego, como saben, estos pacientes, aparte de intentar controlar la carga viral, pues también hay un aspecto importante que sería la respuesta del huésped a esta infección. Es decir, cómo responde, si responde de una manera adaptativa, como ven en el centro, controlando la carga viral y la respuesta inflamatoria del huésped, o responden en forma de esta tormenta citoquínica, es decir, de una forma que amplifican la respuesta inflamatoria y llegan a comprometer otros órganos a distancia, aparte del pulmón, que es el órgano primariamente infectado. Bien, saben que esta enfermedad es especialmente predominante en pacientes con obesidad, con hipertensión, con edad avanzada y con enfermedad renal crónica y diabéticos. El hecho de que estos pacientes se caractericen, estos pacientes pues, hipertensos, obesos, etcétera, diabéticos, se caractericen por un estado inflamatorio sistémico
por una activación del endotelio, hace pensar que esto es un precondicionante para que puedan presentar cuadros más graves cuando el paciente sufre la infección por COVID. Es decir, que los factores de riesgo de ingreso en UCI, de tener enfermedad grave, probablemente precondicionan, tienen un estado proinflamatorio y un estado de activación del endotelio previa a la infección por COVID que se amplifica durante la infección y hace que el paciente tenga estos cuadros sistémicos más importantes. También hemos tenido la oportunidad de participar en este estudio publicado recientemente en New England Journal of Medicine, donde en nuestros pacientes y un grupo de pacientes y más pacientes del resto de España y italianos, donde se identifican variantes genéticas, especialmente en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9, que explican que algunos pacientes por esta variante genética también tengan más predisposición a necesitar ventilación mecánica, ¿no? Es decir, que hay unos factores de riesgos asociados a ciertas comorbilidades que pueden llevar al paciente a UCI con más facilidad y luego otros factores ligados al background genético del paciente que también explican el ingreso en UCI. Intentar modular esta respuesta inflamatoria ha sido un tema de mucho interés. Aquí tiene una lista de fármacos que se están analizando. Simplemente citaré los corticoides, que tienen un estudio hecho con metilprednisolona en 200 pacientes, pero es un estudio en una cohorte retrospectiva, donde muestra que puede tener un impacto en la supervivencia el uso de corticoides, y más conocidos son los datos del estudio Recovery en Reino Unido, donde con el uso de dexametasona a dosis bajas, 6 miligramos al día, pues en 2.000 pacientes muestran un impacto sobre la mortalidad. Este impacto sobre la mortalidad está muy correlacionado con la gravedad del paciente. Es decir, si el paciente no recibe oxígeno, no hay impacto, pero si el paciente recibe oxígeno o, incluso mejor, si el paciente está en ventilación mecánica, el impacto de la mortalidad de la dexametasona es mucho mayor. Por lo tanto, sería una droga muy interesante para pacientes que requieren ingreso en las unidades intensivas. Otro de los fármacos que se ha utilizado y que se sigue utilizando en el COVID para controlar la respuesta inflamatoria del huésped es el tocilizumab. El tocilizumab es un anticuerpo específico ante interleuquina 6, que forma parte de esta cascada inflamatoria, de esta tormenta citoquímica, y que tiene la capacidad de bloquear el receptor de la interleuquina 6, ya sea en su situación fijado a membrana o en su situación libre. Y vendría a tener un mecanismo dual, es decir, que el bloqueo de la interleuquina 6, cuando no hay respuesta inflamatoria sistémica, de hecho puede comprometer el control de la infección viral, pero cuando la infección provoca una respuesta inflamatoria sistémica en forma de esta tormenta citoquímica, sí que podría tener un impacto de reducción de la inflamación y control de la mortalidad. Los datos que hay son muy preliminares, estos son datos preliminares de China. Se trataron 20 pacientes y pueden ver un descenso progresivo tanto de los marcadores inflamatorios como de la temperatura, y luego algunos marcadores de disfunción respiratoria como la FiO2 y la saturación mejorando después del tocilizumab. Más recientes son estos datos publicados en Lancet Rheumatology, donde pueden ver que en un grupo también retrospectivo de pacientes en Italia que tienen infiltrado pulmonar y relación PO2 por debajo de 300, cuando se hace una comparación con los controles, retrospectiva, insisto, no es un estudio randomizado, pues pueden ver que el tocilizumab tiene alguna ventaja en cuanto a prevenir el ingreso en UCI y algún impacto sobre la mortalidad. Bien, el ensayo clínico todavía no está publicado, hay un ensayo clínico promovido por Roche, que todavía pues, no están los datos publicados, pero estos datos pues, apuntan que podría ser un fármaco interesante, pero otra vez el tratamiento se debería empezar antes del ingreso en la unidad de cuidados intensivos, al menos por los datos que tenemos ahora. Es decir, que podría prevenir esta respuesta sistémica y la necesidad de ingreso en UCI y ventilación mecánica. Nosotros estamos seleccionando pacientes basados en niveles de interleuquina 6 por encima de 40 y que el paciente tenga disfunción respiratoria clara en forma de hipoxemia. Y el último tratamiento que quiero comentar es el suero convalescente, es decir, suero de paciente curado que ha superado el COVID. Actualmente tenemos la posibilidad de utilizar este suero debido a que el Banco de Sangre y Tejidos pues,
ha guardado muestras, ha guardado bolsas de plasma de esos pacientes curados y que han donado su plasma para ser tratados. Los datos que hay de momento son muy preliminares, son 5 pacientes que trataron en China y luego un estudio también chino, también de pacientes limitado, 100 pacientes que de momento no aportaban muchos datos de eficacia todavía, no hay mucha información. Bien, otra de las posibilidades que tenemos para controlar la respuesta inflamatoria es utilizar técnicas absortivas en pacientes que están sometidos a algún tipo de terapia extracorpórea, ya sea ECMO o ya sea hemofiltración porque tienen fallo renal, les puede adicionar un filtro que recoge la sangre del paciente y la devuelve sin estos mediadores inflamatorios, es decir, que absorbe estos mediadores inflamatorios. Nosotros hemos seleccionado pacientes con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una tormenta citoquímica muy importante, con niveles de interleucina 6 por encima de 1000, de dímero por encima de 1500, ferritina por encima de 500, o sea, claramente con un cuadro sistémico muy importante y que tuvieran claramente disfunción respiratoria con una PA2-FIO2 por debajo de 100. Bien, estos pacientes los hemos tratado con diferentes dispositivos que tienen esta capacidad absortiva de mediadores inflamatorios, con algunas dificultades porque el estado procoagulante de los pacientes dificulta el mantenimiento de estos circuitos externos y obligan a una anticoagulación muy potente, pero los resultados que hemos tenido, bueno, son desde el punto de vista científico anecdóticos porque es una serie de 7 casos tratados, pero en estos 7 casos hemos podido ver una disminución de todos estos parámetros inflamatorios de forma relativamente rápida y una mejoría también rápida en la oxigenación que nos permiten apuntar que como mínimo el tratamiento cumple la función que nosotros buscamos, que es disminuir la respuesta inflamatoria y mejorar la función orgánica, al menos en estos 7 pacientes que hemos tratado y que globalmente han tenido una mortalidad relativamente baja. Quiero destacar que, como en el caso clínico que he mencionado, estos pacientes cuando están en la UCI tienen riesgo importante de superinfección. En este caso son neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Hemos recogido todas las neumonías que han presentado estos pacientes. Cerca del 40% de estos pacientes han desarrollado neumonía asociada a la ventilación mecánica, básicamente o principalmente por bacilos gram negativos, Pseudomonas y Klebsiella, y en un porcentaje importante, 13%, esta neumonía ha sido necrotizante, como el caso que he explicado, y en un 30% de los casos por microorganismos multiresistentes. Probablemente el formato de atención que hemos tenido que dar a estos pacientes con estas UCI expandidas en un solo espacio diáfano y no en habitaciones individuales, pues ha favorecido este alto porcentaje de multiresistentes por encima de lo que tenemos habitualmente, ¿no? La neumonía ha sido un factor de riesgo independiente de mortalidad, o sea, es que un tema importante tratar de prevenir en futuras olas de esta pandemia y también recordar que esta neumonía ha sido más frecuente en aquellos pacientes que hemos inmunomodulado ya sea con corticoides o con tocilizumab, que han sido factores de riesgo independiente para presentar esta neumonía asociada a la ventilación. Bien, estamos trabajando ahora en el nuevo plan de contingencia. Lo que se nos está pidiendo un poco es la cuadratura del círculo, es decir, que preveíamos que habría un nuevo brote en octubre. Este brote parece que se va a adelantar al mes de octubre. Ya estamos viendo que no va a haber grandes confinamientos, sino que van a ser confinamientos perimetrales o selectivos. Yo estoy muy de acuerdo con confinamientos selectivos, es decir, hay que buscar las cadenas de transmisión y intentar cortarlas de forma selectiva y no llegar a hacer un confinamiento total, pero sabemos al menos que si se hacen confinamientos perimetrales, la infección sigue circulando dentro del perímetro y, por lo tanto, no corta de raíz el número de casos, ¿no? Por lo tanto, nuevos brotes, confinamientos limitados y ahora, a diferencia del otro brote, no se tiene previsto parar los programas quirúrgicos. Es decir, que durante el otro brote prácticamente solo hicimos COVID y ahora al no confinar, que no disminuye, por lo tanto, la población que tiene enfermedades traumáticas o accidentales y al no parar programas quirúrgicos, las UCIs los pacientes están compitiendo por un número de camas de UCI que también compiten con los COVID, ¿no? Por lo tanto, probablemente las UCIs también se tengan que expandir
si queremos seguir viviendo sin confinamiento y si queremos seguir haciendo la actividad normal del hospital, trasplantes, actividad quirúrgica, etcétera. Y eso también tiene un reto, que es cómo conseguir los recursos humanos suficientes para ampliar las UCIs, ¿no? Porque, desde luego, si no se prepara la actividad quirúrgica o no se paran diferentes actividades, no podemos disponer de recursos humanos adicionales a los que tenemos habitualmente en las UCIs, por ejemplo, enfermería de quirófanos dando soporte a enfermería de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, es un poco la cuadratura del círculo y veremos cómo lo hacemos en los próximos meses, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que tener stocks suficientes, tenemos unos meses para equiparnos y no tener una crisis de material, de poder tener el equipamiento suficiente durante estos meses y planificar bien cuál haremos el crecimiento. Lo ideal sería no crecer, que toda la contención funcionara, pero, bueno, por lo que vamos viendo estos días, de momento hemos necesitado ingresar pacientes en UCI ya a estas alturas del mes de julio, ¿no? Otro aspecto importante sería mantener la investigación, es decir, tenemos que tener la posibilidad de hacer autopsias en los pacientes COVID. Esto no se ha hecho durante el periodo COVID. No deberíamos cerrar los centros de investigación básica. Yo creo que la investigación básica está contribuyendo de forma muy importante al conocimiento del COVID. Los protocolos de investigación y ensayos clínicos deben estar preparados con anticipación. Ahora tenemos tiempo, la otra vez no tuvimos tiempo y fue realmente complejo organizar todo este dispositivo asistencial y al mismo tiempo organizar los diferentes proyectos, becas y ensayos que hemos llevado a cabo durante la pandemia. Ahora tenemos más tiempo para organizarnos. Los datos clínicos de los pacientes, las bases de datos electrónicas, las deberíamos poder utilizar con mayor agilidad. Deberíamos tener un mayor acceso a los sistemas de información de los hospitales, a los sistemas de información departamentales que nos permitan tener información mucho más útil, asistencial y para investigación. Y finalmente, los biobancos también deberían estar preparados para poder recolectar muestras de los pacientes que sirvan para la investigación, ¿no? Hemos vivido algún ejemplo desagradable, ¿no? Como estos papers donde las mismas revistas de altísimo impacto como Lancet o New England han tenido que retractarse porque los datos de los pacientes que acompañaban estas publicaciones realmente no estaban disponibles. Y esto pues tampoco debería volver a pasar. Bien, para finalizar, decirles que la neumonía COVID-19 ha sido una enfermedad muy devastadora, tanto en el número de pacientes como en la gravedad de los mismos. Varios indicadores epidemiológicos, la mortalidad por COVID, la incidencia, la mortalidad por cualquier causa nos indican que España ha sido uno de los países más afectados por esta enfermedad. Pero a medida que se ha ido expandiendo la pandemia, España ya no está dentro de los primeros países, sino que queda dentro del grupo de los 10 primeros y mucho de estos resultados se explican por algunos aspectos organizativos que son susceptibles de mejora, ¿no? Debido a que la contención pues, no fue posible, pues las UCI han tenido un papel muy relevante. Sería desear que en el siguiente brote la contención funcionara mucho mejor y, por lo tanto, el papel de las UCIs pueda ser el que tiene que ser, de los pacientes que sean necesario, pero de una forma escalonada, organizada y sin tener que hacer ampliaciones al 300% de nuestra capacidad. Si podemos recibir los pacientes de forma escalonada, podremos darles a todos el recurso para que todos tengan la oportunidad de sobrevivir a esta infección. Y con esto quiero acabar agradeciendo primero a las coordinadoras y coordinadores y a todo el personal sanitario que participó en la atención, este personal pues muy multidisciplinar que participó en la atención de los pacientes COVID en nuestro hospital. Realmente hicieron un trabajo excelente. Yo creo que los resultados que les he mostrado así lo demuestran. Recordarles que se pongan la mascarilla, que guarden la distancia de seguridad y el lavado de manos e invitarles a nuestro próximo Congreso Nacional, que será obviamente en formato virtual a final del mes de octubre. Gracias por la atención. Muy bien, doctor Ferrer, muchísimas gracias por la excelente presentación y por la puesta al día en la situación en la que estamos, ¿no? Y por donde hemos pasado.
y todo lo que hemos aprendido, ¿no? A lo largo de estos últimos meses. Parece mentira, ¿no? Que en una enfermedad, ¿no? Un microorganismo nuevo, una enfermedad nueva, pues cómo hemos tenido que adaptarnos y toda la información que hemos ido ganando y aprendiendo, ¿no? Todos. Alguna de ellas pues ya se ha comentado, ¿no? Como incluso se han tenido que retractar porque había, bueno, información que no era de la calidad o que se debería, ¿no? Para publicar en según qué revistas, ¿no? De que hasta el momento pues veníamos considerando que eran revistas de altísimo nivel y que lo siguen siendo, pero parece mentira que haya llegado, ¿no? Hasta esos medios información que quizá no debería tener la calidad o no deberían aceptar esos trabajos con esa calidad dudosa. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas, algunas de ellas, vamos a ver, Angélica Valderrama nos pregunta cuál es la situación actualmente en Cataluña, cuál es la situación real. Yo entiendo que se refiere a la situación en las UCIs a nivel de Cataluña y yo introduzco también especialmente en aquellas áreas, ¿no? En las que actualmente estamos asistiendo a un incremento a una nueva ola pandémica o onda pandémica, como se quiera llamar, especialmente en Lérida y ahora aquí en Barcelona y en el área metropolitana. ¿En qué situación nos encontramos en las UCIs? Bien, en las UCIs, durante los últimos días se ha ido incrementando el número de pacientes en las UCIs. Ahora tenemos alrededor de 57 pacientes. Están distribuidos sobre todo en Barcelona Ciudad, Lleida y luego en la Metro Sud y en la Metro Nord. La verdad es que el incremento de casos está siendo muy progresivo. Fue relativamente rápido en Lleida, pero se ha estabilizado y el número de pacientes que hay en el área de Barcelona pues también está estabilizado en los últimos días. Es decir que, bien, van llegando pacientes, pero aparentemente el balance entre ingresos y altas nos permite mantener una ocupación de unos 57 pacientes, alrededor de 55, 54, 57, según el día, ingresados en las UCIs. Bien, esto ha sido una sorpresa para los unidades de cuidados intensivos. Ha cogido los equipos, pues obviamente, pues con personal de vacaciones. Ha cogido los equipos cansados, lógicamente, porque estaban preparados para volver a trabajar con el COVID en otoño, pero quizá ahora en julio no era algo esperado. Pero realmente yo creo que está todo dentro de un entorno de momento muy manejable con el personal que tenemos. Hay unos planes de contingencia para crecer si fuera necesario y lo importante para nosotros es que nosotros no tenemos ninguna necesidad de protagonismo. Queremos estar cuando se nos necesite, pero pensamos que el protagonismo tiene que estar fuera de las UCIs y fuera de los hospitales. Tiene que estar en la vigilancia epidemiológica, la atención primaria, la salud pública y por lo que me consta a nivel del hospital, pues sabemos que el hospital, como es referencia de toda la primaria de Barcelona y de los pacientes del hospital, pues que el número de PCRs que está haciéndose es altísimo y el número de pacientes o de controles de pacientes o de contactos de pacientes positivos también está siendo muy importante. O sea que todo esto traduce que se están poniendo los medios para que se puedan controlar estos brotes y ojalá sirva pues para engrasar la maquinaria para brotes que puedan venir más tarde en otoño, nos coja ya con la maquinaria engrasada, ¿no? Es decir, que la situación, pues bueno, hemos vivido unos días que hemos tenido que dar soporte a Lleida, concretamente se ha organizado de la manera que hemos dado soporte para pacientes no COVID, es decir, que Lleida pudiera hacer COVID prácticamente de forma monográfica y los pacientes que no tuvieran COVID fueron atendidos en Vall d'Hebron y se han ido recogiendo diferentes pacientes de la UCI de Lleida y con esto pues parece que la situación en las UCIs está, bueno, de calma tensa, ¿no? Sí. Bueno, un poco la gente a veces o los medios de comunicación probablemente tienden ahora a comparar, ¿no? El número de casos que tenemos ahora, ¿no? Comunicados con los que teníamos al principio de todo, ¿no? Y empiezan a igualar las distintas gráficas, ¿no? Como el incremento de casos y sí que es verdad que si hacemos esto, pues esto no se traduce probablemente, ¿no? El número de casos que tenemos ahora con el número de casos en la comunidad, me refiero en general,
con el número de pacientes que están ingresados en UCI. Esto probablemente sea debido a que ahora estamos haciendo, ¿no?, más investigación de posibles casos en la comunidad, ¿no?, posibles contactos también en la comunidad y no tanto lo que hacíamos en aquel entonces, ¿no?, que eran los pacientes que ya asistían estaban siendo atendidos en los hospitales y la fotografía que teníamos en aquel momento eran los pacientes en el hospital. ¿Crees tú que puede ir por aquí la cosa? O como se comenta también, por ahí alguien ha comentado que si el virus parece que ahora puede ser que se haya atenuado y no sea tan virulento. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Bien, sobre la virulencia del virus seguramente puedes opinar tú más que yo. Es verdad que los cambios, ¿no?, adaptativos del virus deberían ser hacia menos virulencia y más transmisibilidad, ¿no? Es decir, que las mutaciones que el virus debería transmitir serían estas, ¿no? Eso es cierto, pero yo creo que a estas alturas lo que más pesa es lo que primero has comentado, ¿no? Es decir, que el numerador de esta ecuación no engaña a nadie. Es decir, si ponemos número de pacientes en UCI o ponemos número de pacientes hospitalizados, estos pacientes van a misa. Es decir, son los que tenemos en cada comunidad y los que podemos utilizar como comparador. Sin embargo, el denominador es completamente diferente. En las primeras fases de la pandemia, recordar que a pesar de que el paciente tenía un cuadro clínico COVID, solo podíamos hacer frotis a pacientes que venían de Italia o de China. Por lo tanto, incluso si los ingresábamos en el hospital, no se podía hacer la PCR si no tenía el antecedente epidemiológico de viajar. Y se reconoció muy tardíamente la circulación comunitaria y se nos autorizó a hacer PCRs a pacientes locales tardíamente, ¿no? A pesar que el cuadro clínico era de cuadro clínico COVID, ¿no? Y ahora estamos en un escenario completamente diferente, ¿no? Que hasta pacientes asintomáticos se les frota simplemente porque son jugadores de fútbol o porque vuelven a trabajar en una empresa, aunque no han tenido síntomas nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Pacientes que vienen a operarse de forma electiva, han estado asintomáticos durante todo el periodo COVID, se les hace frotis, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto está aumentando mucho la capacidad de detección. También tenemos las serologías, que no teníamos al principio, y entre las ecologías y las PCRs asintomáticos tenemos un denominador muy superior al que teníamos entonces, ¿no? Bien, esta relación entre numerador y denominador parece que quiere traducir que la infección es menos grave, pero seguramente esta magnificación del denominador es lo que hace que parezca que tengamos ahora una onda menos grave. Pero yo creo que es un efecto del denominador y que los dos periodos no son comparables por la capacidad diagnóstica que hemos ganado durante este periodo. Sí, totalmente de acuerdo. Inma Fuentes nos comenta que el papel de la acitromicina en el tratamiento ha cambiado durante la pandemia. Pregunta si tienen los antibióticos algún papel como tratamiento preventivo en el paciente COVID-19 ingresado en UCI. Bien, la acitromicina se utilizó como antiinflamatorio. Sabemos que tenía ciertos problemas con el alargamiento del QT. Ahora, concretamente, no lo estamos utilizando. El porcentaje de coinfección bacteriana es bajo, pero de los 3 pacientes que tenemos ahora, uno tiene un neumococo. Por lo tanto, de los 3 que tenemos, un 33% tienen coinfección. Durante la pandemia fue menor, el 33%, pero aún así, durante los primeros días, el paciente recibe cobertura de neumonía comunitaria grave hasta que tenemos los cultivos negativos. Por lo tanto, los estamos utilizando porque hay ese porcentaje de coinfección y por lo tanto, pues bueno, se están utilizando, pero ya digo que hay poca coinfección bacteriana, a diferencia de la gripe. La gripe, que es otra neumonía viral, sí que cursa en muchos casos con coinfección bacteriana. Hemos tenido, creo que todavía es un poco pronto, ¿no? Hemos tenido coinfecciones COVID o SARS-CoV-2 con gripe y si no las hemos tenido, ¿hay alguna experiencia en este sentido? Es decir, qué es lo que han visto en otras situaciones en cuanto a la evolución del paciente? No, esto es de uno de los grandes misterios. Supongo que en el laboratorio estés preparando las multiplex virales para cuando venga el periodo hivernal, ¿no? Porque, desde luego, estos pacientes, cuando vengan en fases más avanzadas del otoño o el invierno, habrá que mirarles no solo la gripe, sino el VRS y otros virus respiratorios, ¿no? De momento no tenemos poca información, pero va a ser uno de los retos para la próxima temporada. Muy bien.
Jaume Viva nos comenta que el uso de Remdesivir necesita autorización de la Agencia Española del Medicamento. Pregunta si es práctico, si aumenta el número de casos graves, exigir esta autorización. Bien, yo creo que estoy de acuerdo con Jaume. Esto es una dificultad administrativa. Por los dos que tenemos, desde luego, parece que los pacientes que se benefician del Remdesivir son los que lo reciben precozmente. Yo creo que este trámite administrativo debería agilizarse al máximo. Muy bien. Inma Fuentes de nuevo nos pregunta si tenemos un protocolo único de manejo de la COVID-19 en cualquiera de sus estadios en el hospital, en el Vallebrón, y si es el mismo para el resto del territorio. Bien, en el hospital tenemos un grupo de trabajo de tratamiento del COVID, donde también participa la UCI y donde se ha trabajado en un protocolo único que está disponible en la web del hospital y es el que reciben todos los pacientes del Vallebrón. También a nivel catalán como a nivel español hay comisiones de tratamiento que discuten pues, todas las novedades terapéuticas que hay y dijéramos que el protocolo catalán y el del hospital pues, son muy similares. Muy bien. Marta Gálvez nos dice que en el criterio de personas en riesgo sí sigue incluyéndose a las personas en tratamiento inmunomodulador. Bien, estos pacientes entiendo que tienen cierto nivel de inmunosupresión y estas personas son personas de riesgo de tener una infección COVID-19 grave. Sí, sí. Muy bien. Guillem Pintos nos comenta que es interesante ver a lo largo de los años el papel variable del uso de los corticoides en pacientes críticos, como se vio en el curso de la sepsis de una parte, bueno, desde entonces, y ahora en el paciente del COVID grave. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Bien, sí, los corticoides han tenido una evolución muy interesante a lo largo de los años. Hace 40 años se empezaron a utilizar en la sepsis a dosis muy altas. Luego, con el tiempo, se fueron ajustando a dosis más bajas y en los últimos años pues, se ha ido quedando el tratamiento solo a pacientes que tengan un shock séptico con dosis muy altas o activos. Con el COVID, aparentemente, el efecto es parecido, es decir, que hay una relación entre eficacia del tratamiento y gravedad, ¿no? O sea que al final estos tratamientos tienen una heterogeneidad en su respuesta y hay que focalizarse especialmente en aquellos pacientes que tienen distrés respiratorio. Es decir, que sí, la evolución con el tiempo ha sido a reducir las dosis y a concentrar los tratamientos en los pacientes más graves. También aquí hay otra diferencia con la neumonía viral gripal, donde sabemos que el corticoide la puede empeorar. Sin embargo, en esta infección, como pasa con el neumocistis o con otras infecciones, pues en este caso, los que hay hasta ahora parecen que la pueden mejorar, ¿no? Y esto, bueno, la comparación con la gripe siempre es interesante porque al final, como decías, Juanjo, nos van a venir probablemente mezcladas y hay aspectos epidemiológicos como la coinfección o aspectos de tratamiento que se comportan totalmente diferentes, ¿no? Y será interesante cómo vamos a manejar estos pacientes. Desde luego, será todo un reto. Yo te quería preguntar, habéis estado haciendo seguimiento de PCRs positivas, ¿no? En pacientes que teníais ingresado en UCI, si la habéis estado evaluando, ¿no? La persistencia de esta PCR positiva y si habéis encontrado o si habéis analizado si existe alguna correlación entre esta persistencia de PCR positiva y la evolución clínica del paciente. Sí, nosotros hemos estado haciendo este seguimiento principalmente porque nos interesaba mucho desaislar pacientes, ¿no? Es decir, que a partir de la segunda semana empezamos a hacer PCRs regulares y cuando los pacientes ya tenían 2 PCRs negativas, los desaislábamos. Sí que hemos visto que a un grupo de pacientes les ha costado mucho negativizar la PCR. Incluso de forma curiosa, algunos han negativizado antes el aspirado traqueal que el frotis faringoamigdalar o nasofaringeo. Y entonces parece que el reservorio puede quedar más en la nariz o en la faringe de estos pacientes que no en la tráquea, ¿no? Y esto es un aspecto también que nos ha llamado un poco la atención. Y estos pacientes que han persistido con PCR positiva también se ha correlacionado con una resolución mucho más lenta
del cuadro clínico. Muy bien. El doctor Ricard Pujol nos comenta o te traslada si tenéis una hipótesis para explicar la baja percepción de la hipoxia por el paciente. Sí, esto es un fenómeno que se ha visto más fuera de la UCI, lógicamente, que en la UCI. Y no tenemos una explicación fisiológica convincente para dar de este fenómeno. Y como ya digo, se ha observado mucho más en los pacientes que están en urgencias o en la planta que no en la UCI. Muy bien. Bueno, un poco ya lo hemos comentado, pero Nuria Vila nos comenta que podría ser que la menor gravedad o menos ingresos en UCI sea porque los brotes actuales afectan mayoritariamente a una población de edad más joven. Sí, es verdad que los nuevos rebrotes están teniendo lugar primero en colectivos socialmente afectados, ¿no? Y luego en la población que más rápidamente se ha desconfinado, que ha sido la población joven, que lógicamente ligado a su edad, pues y más en verano, pues han incrementado más su movilidad, su número de contactos, también han acabado los cursos escolares, o sea, todo el hecho del verano, el fin del curso escolar y del comportamiento de esta población más joven, pues ha hecho que se hayan desconfinado mucho antes, ¿no? Por lo tanto, los problemas sociales y la población joven yo creo que explican gran parte de estos rebrotes y esta población joven es mucho más tolerante con la infección, igual que pasa con los niños, y también podría explicar pues la menor necesidad de cuidados intensivos o si ingresan en cuidados intensivos un curso mucho más rápido, ¿no? Y este curso mucho más rápido es muy interesante porque realmente si la estancia media en UCI es corta, a pesar de que tengamos una incidencia creciendo, no nos obliga a incrementar tan rápidamente el número de camas porque, bueno, funcionan rápido, vas dando altas a medida que vas teniendo ingresos y, por lo tanto, tienes un estado de ocupación de las camas, pues se mantiene en una cifra realmente aceptable. Has comentado los números o has mostrado los números de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, ¿no? Infecciones nosocomiales que habéis encontrado, ¿no? Secundarias en estos pacientes. ¿Habéis evaluado si es superior al que habitualmente puede haber en un paciente que está en la UCI? Y si es así, ¿a qué crees tú que puede ser debido? Bien, es muy superior al que tenemos habitualmente en las UCIs. De momento no hay datos publicados de otras UCIs, por lo tanto es difícil compararse con otras UCIs, pero yo creo que los factores principales son, primero, personal no habitual de intensivos, por lo tanto las intervenciones que hacemos de neumonía cero, prevención de la neumonía, pues no se han podido hacer igual. Luego la presión asistencial tan importante, la cantidad de pacientes que te obliga a trabajar pues con ratios un poco diferentes. Y luego el hecho de trabajar en espacios diáfanos con las mismas EPIs, si no hay una higiene de manos muy estricta y un cambio de guantes muy estricto de paciente a paciente, puede favorecer la transmisibilidad de los multiresistentes. Por lo tanto, pienso que es una combinación de todos estos factores, ¿no? Personal más no habitual de intensivos, incremento importantísimo de la demanda, dificultad para mantener todos los programas de prevención de infección y una mayor tasa de contaminación cruzada entre pacientes. Muy bien. Tenemos una pregunta de Agustín Galluvas en relación a la vacuna. Perdona, Juanjo. Otro aspecto que quería comentar respecto a esta última pregunta es que también los virus, tanto la gripe como el SARS-CoV-2, alteran el epitelio pulmonar, bronquial y favorecen la progresión de la infección bacteriana. Es decir, que es un campo ya preparado el hecho de tener una infección. Y esto sí que es común con la gripe. Perfecto. Sí, decíamos que Agustín Galluvas nos pregunta sobre la vacuna. Si tú tienes información de en qué punto estamos de su desarrollo, porque parece que en los últimos días, pues bueno, especialmente quizá la de Moderna, ¿no? Parece que es esperanzador los últimos resultados que han comunicado y, bueno, a los medios de comunicación parece que lo pintan como que en breve vamos a tener disponible la vacuna. Yo no sé si tú tienes alguna información adicional al respecto o cuál es tu opinión de cuándo o qué crees tú que para cuándo podríamos tener la vacuna. No, yo no tengo información, tengo impresiones personales.
creo que parece que hay datos, ¿no? Que varias vacunas sí que tienen capacidad génica importante, que no tienen problemas de seguridad, al menos con los pacientes que se ha ido probando, creo que son alrededor de 1000. Pero luego de todo este proceso, cuando acabe, pues hay otro reto importantísimo que es la producción, ¿no? De miles de millones de vacunas, ¿no? Por lo tanto, esto no va a ser de hoy para mañana. La producción no va a ser tan rápida como para que se pueda hacer una inmunización masiva de la población española en un plazo corto, ¿no? O sea, que sí que tener paciencia porque esto no va a ser para este curso, para el siguiente curso, ¿no? Esto va a ser probablemente durante el 21, más bien al final que no al principio. Sí, pero es una opinión personal. Sí, yo lo comparto, evidentemente que esto es, bueno, es muy complejo, ¿no? Todo el tema de vacunas, pues siempre ha sido, ha tardado muchos años, ¿no? Siempre, porque requiere todo esto, ¿no? El tema de seguridad y demás, además de evaluar su eficacia, que, bueno, no podemos acortarlo mucho más, entonces difícilmente podremos tenerlo para este año. Bueno, para ir terminando, yo te hago la pregunta que seguro que te hacen siempre, si estamos preparados, ¿no? para afrontar una futura onda epidémica similar a la anterior o incluso algo peor. A ver, nosotros estamos al final, nosotros somos la red de seguridad, ¿no? Es decir, que lo que nosotros insistimos siempre es que por favor que funcione la contención, ¿no? Porque la contención es responsabilidad de todos, ¿no? Es verdad que tiene mucho papel, pues, primaria, salud pública, etcétera, pero también tenemos responsabilidad todos, ¿no? Porque todos formamos parte, al final es una infección que el huésped somos nosotros, y los huéspedes son toda esta gente joven que ahora pues está circulando y que pueden ser no solo el huésped, sino el vector de la infección en sus familias. Por lo tanto, hay una responsabilidad colectiva, hay una parte del sistema sanitario que tiene que funcionar muy bien. Bueno, en fin, si todo esto falla, pues tenemos las UCIs, ¿no? Tenemos los hospitales y tenemos las UCIs. Como he insistido, no queremos tener ningún protagonismo, pero somos el cojín que tenemos, es un cojín importante. Desde luego, respecto a la primera onda, pues se está produciendo un incremento estructural de la capacidad de cuidados intensivos, es decir, que este 9 por 100.000 creo que podremos tener en Cataluña un 12 por 100.000 muy pronto, estructural, y luego pues ya hemos aprendido a expandirnos, ¿no? La cuestión será, como decía durante la presentación, ¿cómo vamos a hacer esta capacidad de expansión? ¿Cómo vamos a tener esa capacidad de expansión si no confinamos y no paramos actividad comercial? Bueno, pues evidentemente al final todos esos planes de contingencia contemplan que en algún punto se tenga que parar la actividad convencional del hospital, ¿no? Si no, no se podrá hacer, ¿no? Pero bueno, es algo que está bien documentado, que todos los hospitales lo han trabajado. Ahora hay unos módulos también que proveerá el CatSalut en diferentes hospitales, unos módulos de 3 plantas que, a menos que yo conozca, hay unos 6 para distribuir en diferentes hospitales que se pueden utilizar como capacidad adicional de UCI. Si el hospital está bien dotado de UCI, pues se puede utilizar como planta de hospitalización o como otra actividad que el hospital considere. Es decir, que, bueno, más capacidad estructural, más capacidad de crecer y protocolos preparados con mucho tiempo. Y, por lo tanto, si la contención funciona, si esos tratamientos iniciados precozmente, que hemos hablado, el remdesivir, el corticoide, etcétera, pueden también contener que los pacientes necesiten UCI, todo eso tendría que hacer que podamos trabajar de una forma ordenada, estructurada y que podamos atender a todos los pacientes de forma adecuada en los próximos meses. Perfecto. Pues muy bien, Ricard, muchísimas gracias de nuevo por haber participado en esta serie de seminarios COVID del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. Gracias por todo. Y gracias también a todos los asistentes por haber atendido y por haber participado a través de vuestras preguntas en el seminario. Y bueno, os emplazo a que sigáis conectados a esta serie de seminarios. El próximo ya será en septiembre, ya pasamos al día miércoles 2 de septiembre, en el que nos vendrá a hablar el doctor Pere Soler, que es responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Pediatría del Hospital Vall d'Hebron, y nos hablará sobre cuál ha sido su experiencia o cuál está siendo su experiencia con la COVID-19 en pediatría. Muchas gracias, Ricard, y gracias a todos. Hasta la próxima.
Buenas tardes, hasta luego. Adiós.